Sí, sí, probando, amigos, hermanos, iglesia, familia querida. Aquí estamos. Buenas noches, amigos, hermanos, iglesia querida, familia querida. Desde acá, desde los ministerios conforme a su corazón. Una vez más con ustedes, este es su servidor, su amigo, su hermano, su pastor Teodoro Castillo, para servirles con una nueva transmisión hoy consecutiva desde el día de ayer. Hemos grabado el día de ayer una enseñanza, una nueva transmisión, la primera parte de esta serie de 2 videos creo que va a ser, por lo tanto, por ahora, esta parte que llamamos los mitos bíblicos de Semana Santa, de la llamada Semana Santa de los cristianos. De Santa no tienes nada, nada tiene esta Semana de Santa, aparte de que la gente no toma precisamente estos días feriados para reflexionar, para orar. Mucha gente no lo hace, otros quizás lo hacen, obviamente. Mucha gente lo hará, algunas iglesias, algunos pastores, ministros, muy pocos realmente. Lo harán en estos días para reflexionar, para orar, para ayunar, para estar en contacto, así sea, con su Dios hombre, ¿cierto? Porque pues ni modo, esta semana es para eso, para conmemorar la muerte del Dios hombre en el seno del cristianismo. Para nada es lo que se conmemora en esta semana en el judaísmo, en el seno del judaísmo, ¿cierto? Y para nada, pues, es lo que se conmemora en esta semana tampoco en el Islam, ¿cierto? Pues en el Islam, no que yo sepa, pues no es precisamente una semana de conmemoración de nada esta semana, ¿verdad? Que pues debería ser una semana de fiesta mundial, ¿cierto, hermano? ¿Qué opina usted? Porque si el hombre que cambió la historia, como gustan decir a los cristianos, el hombre que dividió la historia y que cambió la historia por el mundo entero, en antes y después de él, como gustan, ¿verdad?, decir los cristianos que es así, que es un hecho en el mundo entero, pues obviamente los musulmanes tendrían que estar también celebrando, conmemorando la muerte y la resurrección de ese hombre, pero no es lo que sucede en el mundo árabe, no es lo que está celebrando para nada el mundo chino, el mundo hindú, el mundo asiático, la mayoría de los países de África en este momento. Para nada se está conmemorando ninguna muerte ni ninguna resurrección de ningún dios cristiano, de ningún dios hombre, precisamente que se diga que haya muerto. Ni siquiera los hindúes, pues, con sus Krishna de ellos, que también dicen ellos que Krishna murió y resucitó, ¿cierto? Y varios de sus dioses, no solamente el Krishna del hinduismo, sino muchos otros de sus dioses. O el Buda de los budistas, que se esté diciendo que para esta fecha más o menos sea la fecha en que los budistas creen que Buda falleció y ascendió al cielo, como se predica y se cree en el budismo, en algunas ramas del budismo. Recuerde usted que el budismo tiene muchas ramas, el hinduismo tiene cualquier denominación y cualquier rama, el cristianismo tiene cualquier denominación y cualquier rama, el judaísmo también, el islam también. Todas las religiones del mundo se subdividen hoy por hoy en subramas, en miles de ramas, cada religión grande de este mundo, sépalo usted, ¿no? Comenzamos así, pues, ya desde una vez reflexionando en estas cuestiones religiosas, pero permítame saludar, ¿verdad?, mi familia, a todos nuestros amigos acá en Colombia. Son las 6:30. Quien sea que me esté escuchando en esta hora, bien puede, ¿verdad?, saludar, dejar aquí sus comentarios, decir si se oye bien, si se ve bien este video, ¿verdad? Pues si es el hecho, si se oye bien este video en esta hora y si se oye bien el audio, por favor, siempre agradezco eso. Y bueno, estamos una vez más, hermano, una segunda parte en esta su miniserie, los mitos bíblicos, mitos de la llamada Semana Santa de los cristianos. Muy casual la fecha en que los cristianos celebran, conmemoran la muerte y la llamada resurrección hoy, en un domingo como hoy, supuestamente hace 2024 años, 2026 años se dice que nació, ¿no? Y que 33 años después murió. Entonces tendríamos que estar diciendo que un día como hoy, hace ¿cuántos años? Según la Iglesia Católica, murió a los 33 años. Bueno, réstele 7 años. Súmele 7 años a esos 26, que se dice que nació en el año 2000, ¿cierto? En el año, perdón, el año 0, se dice que nació, perdone usted. Han pasado 2026 años
de su supuesto nacimiento en un mes de diciembre, según la tradición, ¿cierto? En la tradición católica cristiana, aunque los evangélicos, pues la tradición más protestante, más radical, una tradición y un cristianismo más protestante al católico, diga que no fue en diciembre, eso es otro tema, eso es otro, ¿verdad? Eso tendríamos que hablar de eso en mes de diciembre. Pero que tendríamos que decir que hace unos 2026 fue que nació, hace unos, réstele de 7 a 26, hace unos 2019 murió. O como diríamos, ¿hace cuántos años murió? Diríamos, hoy, un día como hoy, como he escuchado a tantos influencers, a tantos influencers por internet el día de hoy diciendo, y los he leído, pues los he escuchado diciendo, un día como hoy, un día como hoy. ¿Mm? Murió, un día como hoy resucitó, porque supuestamente murió un viernes, ¿no? Según la tradición, un día viernes, cuando Gregorio pasa a tomar y pasa a crear, el Papa Gregorio crea el calendario que usted y yo usamos hoy por hoy, el calendario gregoriano, si mal no recuerdo, 15 siglos después. Vamos a buscar aquí Gregorio, Papa Gregorio. Gustamos de decir que fue un viernes, gustan los cristianos de decir, un viernes normalito como un día normal de nuestra semana. Un quinto día de la semana, gustan los cristianos de decir que su Dios humano de ellos, ¿verdad? Que su Dios humano de ellos murió, digamos, ¿un qué? Que su Dios humano de ellos, los cristianos gustan decir que murió fue un viernes, ¿no? Y bueno, no sé cómo les da las cuentas, porque si dicen que, si estamos hablando de días de 24 horas de luz, o de 24 horas, 12 y 12, 12 de luz, 12 de oscuridad, pues las cuentas no dan por ningún lado que muera un viernes, según la tradición católica, no dan las cuentas por ningún lado. Y aunque digamos que murió un jueves o un miércoles para resucitar un tercer día, 72 horas después, si estamos hablando de horas, de días nuestros, de 24 horas, pues tendríamos que decir que efectivamente murió. Si estamos hablando de nuestro calendario, pero no, resulta que hace 2026 años cuando nació, y luego 33 años, que le tenga que usted restar a 2026, eso da 1993 años. Hace 1993 años falleció, murió en una cruz, desfigurado, sin poder alguno, sin fuerza alguna. Se dice, dicen sus discípulos, que no es un hecho histórico como lo hemos dicho esta semana, como lo dije ayer, y como lo he escrito, lo he enseñado en estos días por Facebook. No es un hecho histórico, hermano, entienda usted. No está comprobado por la historia, no está en libros de historias oficiales de ninguna cátedra de historia, de ninguna universidad del mundo, como historia oficial, probada. Aunque la Biblia diga cualquier cosa y aunque hayan otros textos por ahí, no está comprobado históricamente y no se puede probar históricamente que el llamado Cristo del cristianismo resucitó un día como hoy hace 1993 años. Primero por el primer hecho que le estoy diciendo. Gregorio, vamos a revisar a Gregorio. Vamos a buscar en qué momento Gregorio activó el calendario de 12 meses que usted y yo usamos hoy por hoy en este mundo occidental, que el mundo utiliza en su, ¿verdad? En nuestra vida occidental moderna. ¿En qué siglo fue? Fue antes de Cristo, como para poder decir y creer que en efecto para el tiempo en que nació y murió el llamado Cristo se usaba el calendario que estamos usando hoy por hoy, como para poder decir, sí, murió un miércoles, murió un jueves, resucitó un domingo. Un primer día de la semana que hoy por hoy en un calendario gregoriano se llama domingo, que a lo mejor no era el mismo calendario que se usaba en esos días. Porque sepa usted que el calendario que se usó siempre fue un calendario solar. Bueno, el uso del calendario solar viene ahora, porque el primer calendario que usaban los judíos de 9 meses era un calendario lunar. 9 meses. Calendarios perfectos de 28 días. Multiplique 28 por 9. Es el calendario presente en el libro de Jubileos
en libro hebreo, famoso libro hebreo de Biblias antiguas, judías y cristianas, el libro de jubileos es un calendario de 9 meses, de 28 días cada uno. El libro de Enoc, el famoso libro de Enoc, muy importante de leer y de estudiar hoy por hoy en estos últimos tiempos, presenta un calendario de 9 meses. ¿Por qué cree usted que el mes de diciembre se le dice mes, se le llama diciembre? Porque fue un 10º mes que se adjuntó después a los calendarios que habían. ¿Por qué se llama noviembre? El mes de noviembre, ¿por qué se llama noviembre? Diciembre es el 10. El último mes del año, diciembre, era un mes 10º que agregó, si mal no recuerdo, el papa, no fue un papa, fue un emperador romano, Vespasiano, no recuerdo cuál fue. No sé si fue el mismo Julio César que agregó un mes 10º y se le llamó diciembre. A noviembre, el noviembre era un mes 9º en ese calendario, por eso se llamaba noviembre, de ahí viene el nombre noviembre, 9. Octubre era un mes 8º en un primer calendario antiguo, el que tenemos hoy por hoy, octubre de 8, octubre, mes 8. Resulta que nuestro mes hoy por hoy tenemos a octubre como el mes 10 del año. Noviembre lo tenemos como el mes 9, diciembre lo tenemos como el mes 10. ¿Qué problema, hermano Teo? ¿Qué problema, verdad, con estas creencias, con estas doctrinas, con estas dogmas, nacimiento de no sé quién, del Dios hombre, nació tal día en tal mes, pero los calendarios no dan? Porque el Papa Gregorio activa el calendario gregoriano, crea el calendario de gregoriano. ¿En qué año? El calendario de 12 meses, un calendario gregoriano, solar, 365 días al año. Resulta que el calendario del libro de jubileo es un calendario lunar, perfecto calendario lunar, el que se usaba en un primer judaísmo, un primer templo. El calendario del libro de Enoc es un calendario igual que el libro de jubileo, es el mismo, 9 meses, 28 días. Multiplique 28 por 9. ¿Cuántos días había en el año antes de la cualquier creencia y cualquier uso de cualquier calendario solar? ¿Cuántos días había en un año en un judaísmo de un primer templo? 9 por 28, perfecto número múltiplo del 7, de una semana, 7 por 4. El número, ¿verdad?, lunar, ¿verdad?, de la menstruación de las mujeres, de todo el ciclo menstrual y de la luna. Los años antes del calendario solar de 12 meses que hoy tenemos, que ese es otro tema, porque se han tenido calendarios de 13 meses. Por eso es que el zodíaco son 13 signos y no 12. El primer zodíaco, los zodíacos más originales incluían al símbolo de la serpiente, el 13º, que no es el 13º, es el primero. El dragón, Ofiuco. El mes de Ofiuco estaba en los primeros horóscopos, en los primeros calendarios hace 1000 años. En calendarios de hace 1000 años, en horóscopos de hace 1000 años, se fue sacando ese número, el 13, que no es el 13, es el 1, es el primero, y los 12 giran alrededor del 13, del llamado dragón, Ofiuco. ¿Cuál es la constelación más grande del cielo? La constelación del dragón. Investigue, hermano, un poquito. ¿Cuál es la constelación más grande del cielo? La constelación del dragón, de la serpiente, del dragón. No es de la serpiente es otra, es Ofiuco. El dragón es otro, Draco. La constelación de Draco es la más grande del cielo. No es Ofiuco, Ofiuco es otra. La que le estoy contando acá, la serpiente. Papa Gregorio crea el calendario. ¿Cuándo? ¿Cuándo el Papa Gregorio? Pues me salió mala la pregunta. Aquí estamos en vivo, hermano. ¿Cuándo crea el calendario gregoriano? ¿Cuándo se crea? Vamos a decirle aquí de una vez, para que usted siga con sus ilusiones de sus cumpleaños que usted celebra, el cumpleaños de diciembre, al Dios hombre que usted celebra, que usted conmemora, el cumpleaños de la muerte. En el año 1582, 16 siglos después del llamado, del día en que se dice que murió un llamado Papa Gregorio XIII, Gregorio XIII, 13º, promulgó una reforma del calendario juliano que adoptó el nombre de calendario gregoriano y que pasó a ser el calendario institucional de la Iglesia Católica y el más utilizado en el mundo entero. Aunque no es el único, ¿verdad que no? Los chinos tienen su propio calendario, los judíos tienen su propio calendario, de 7 días en la semana, con sus nombres de ellos, ¿verdad?
y que para efectos comerciales, de comercio mundial, pues en algunos países como Japón, sobre todo, allá en Asia, Japón y otras islas de por allá, utilizan el calendario gregoriano para efectos de comercio nada más, pero ellos mismos, en su cultura de ellos tienen sus propios calendarios. No, que dividió la historia en la mitad, antes de él y después de él. Dios mío, váyase, métase en los países de África, en los países de Asia, métase. Los chinos tienen su propio calendario sin problema alguno. No se conmemora la muerte, ni el nacimiento, ni la resurrección de ningún Cristo, de nada. No existe eso en la tradicional historia china, en la tradicional y milenaria historia hindú. No existe ningún Cristo llamado Cristo. Sí existe un Krishna, fonéticamente muy cercano, ¿verdad? El nombre Cristo, el título Cristo, el vocablo Krishna, el nombre, el sustantivo Krishna, muy cercano fonéticamente, fonológicamente, al vocablo Cristo. No vaya a ser que sean primos, ¿verdad? No vaya a ser que sean primos hermanos, que hayan sido primos hermanos estos dioses humanos de antes, porque son todos dioses humanos, hermano. Primer problemilla, el calendario que se usa. Un día como hoy, resucitó el hombre más grande de la historia, dicen los cristianos. Yo le pregunto a usted, bueno, ¿en Arabia usted ha visitado los países de Arabia? ¿Es así en el mundo árabe? No es así para nada. No se conmemora el supuesto hombre más grande de la historia, no se conmemora. No hay problema con eso, no existe, no se celebra ningún hombre, ningún Cristo en el mundo árabe, en el mundo persa, en Irán, el mundo persa, el mundo turco, ¿verdad? Turquía y los países alrededor de Turquía, que no son persas ni son árabes tampoco. No vaya a creer usted que los turcos son árabes, ¿verdad? No vaya usted a creer que los chinos, todos los achinados son chinos de China, como dijo un día Alicia Machado por Twitter, y se la iban comiendo y tuvo que cerrar la cuenta de Twitter. Dios mío, hay que tener mayor cultura general, hermano. Tenemos que tener mayor cultura general, y es lo que invitamos, este es su servidor y yo, pues. Es lo que invitamos en el seno de su canal, a tener más cultura general, más lectura, más investigación, que lo hagamos con entereza, con imparcialidad, con objetividad real, sincera, poniendo a un lado nuestras creencias, nuestras convicciones religiosas. Hay que hacerlo. Primer hecho, el calendario. Y segundo hecho, como ya decíamos, que no hay modo de probar que si los calendarios de esos días eran otros, y 15 siglos después, cuando se comienza a usar un calendario de 12 meses, porque anterior al calendario gregoriano se usaba el calendario juliano, que si mal no recuerdo tenía 10 meses, el juliano. Y fue precisamente Julio César quien añade 2 meses. Y por eso terminamos teniendo hoy por hoy un calendario de 12 meses. Primer problemilla. Y segundo, pues todas las consideraciones que venimos diciendo, filosóficas, teológicas, antropológicas, de este tema que venimos hablando desde ayer y desde antes venía yo en esta semana. Los mitos, ¿verdad? Los mitos crísticos, de cuánto Cristo ha muerto y ha resucitado, de cuánta religión antaña. Ese es el problema. Tenemos muchos problemas, hermanos, prácticos, vivenciales, de pasar a creer o de seguir creyendo en la vida, que el ser infinito, verdadero, el invisible, el inmortal, el que no sabemos cómo es al final, no lo sabemos, porque decir que sabemos cómo es y qué color de ojos tiene y tenía, es decir que comprendemos a la infinitud perfecta, y no es así. No somos mentes infinitas, somos mentes muy finitas y somos mentes muy imperfectas. El ser infinito verdadero es, como lo decimos, infinito, es eterno, es invisible, es inmortal. Ya lo veníamos diciendo, hermano, es la definición más básica que podemos hacer de ese ser, que podemos hacer del ser creador de nuestras almas y de todo lo creado. Sabemos que está presente en cada átomo, en cada célula, en cada partícula subatómica, en cada partícula subcelular, en todas partes al mismo tiempo, con todo su ser, en todo átomo y protón y núcleo atómico, con todo su ser y todo su poder. Existe ese ser infinito. ¿No es hermoso lo que le estoy diciendo, hermano? ¿No es hermoso
que usted y yo podamos comprender esto que acabo de decir y podamos darnos la mano en eso, podamos decir es verdad, el ser infinito existe por sí mismo, desde siempre y para siempre, el ser perfecto, es eterno, es omnipresente, es omnisciente. Es hermoso poder decirlo y quedarnos con eso y ya, quedarnos con ese concepto y esa comprensión del ser verdadero, del ser más verdadero de todos los seres, el ser primordial, el primer ser de todos, el ser eterno. No podemos decir que es el primero, ni el último, porque si decimos que es el primer ser, tendríamos que decir que también puede ser el último ser. Si es el primero, ¿verdad? Como dice el libro, yo soy el primero y soy el último. La primera humanidad, el primer ser creado. Sí, es verdad. Ese ser, esa frase, soy el alfa y la omega, soy el primero y el último, es verdad. Es el primer hombre creado, la primera humanidad creada, es el Dios que le habla a usted en ese libro, un ser creado, el primero y el último. Pero no es el eterno, porque el ser eterno no entra en la cuenta. El ser eterno no entra en ninguna cuenta que se pueda decir de él que es el primero y es el último. El ser eterno es eterno, siempre ha estado. No se puede decir que sea el primero. No, es antes del primero. El primero es el primer creado. ¿El primero de qué? De una secuencia. ¿El primero de qué? De una creación. El primer ser de una creación, la primera raza, los primeros humanos, la primera humanidad. Cuando dice el libro, yo soy el primero y el último, es verdad. Es la primera raza quien le está hablando a usted ahí. Un ser creado, unos seres creados, unas almas humanas creadas, las primeras almas humanas, usurpadoras del ser infinito que las creó. Usurpadoras esas almas de ese Dios cuando comenzaron a crear vida en laboratorio, cuando comenzaron a crear humanidades posteriores en laboratorio, pues se constituyeron como dioses para esas humanidades. Y una cadena de humanidades, cadena, hasta la última humanidad que somos usted y yo. No somos la primera humanidad, sépalo usted. Usted y yo no somos la primera humanidad. Hay fósiles de fósiles, hay fósiles de gigantes, humanidades antiguas, hay libros, la misma Biblia habla de gigantes, humanidades pasadas. 6 dedos en los pies, 6 dedos en las manos. No es la misma humanidad suya y ni mía. Usted y yo somos otra humanidad, muy posterior en el tiempo. Nuestra alma es creada por ese ser infinito, pero nuestro cuerpo no lo es. Su cuerpo es creado en laboratorio. Y mi cuerpo fue creado en laboratorio por esas primeras humanidades que se constituyeron después en dioses sobre humanidades posteriores. Demandaban adoración, porque como crearon cuerpos, como la vida sigue, hermano, la vida continúa, pero la alteración genética y la manipulación genética existe. Crearon vida en laboratorio a partir de sus genes. Fertilización in vitro. Ahorita, hoy por hoy, levante la mano usted si usted me está entendiendo. Hoy por hoy cualquier mujer puede tener un hijo, varón o hembra, sin necesidad de actividad sexual con ningún hombre. Se necesita el esperma masculino para concebir, ¿verdad? Con ese óvulo y poder crear vida nueva en un laboratorio y ya. Sin necesidad de un hombre, de un esposo, de un novio, de la presencia de ningún padre. Y eso ha sido así en las humanidades anteriores y las primeras humanidades de esta tierra. Desde siempre ha sido así. Ha existido ese conocimiento genético del genoma humano, de la genética humana, y era así como se reproducían en los primeros años de esta humanidad. Era así como se reproducían las primeras féminas de este mundo, las primeras diosas muy anteriores en tiempo a los llamados dioses masculinos, que usurpan después. Los dioses masculinos usurpan o atacan y se apoderan de ese reino mundial, de gobierno mundial que antes tenían diosas femeninas, humanidades femeninas completas. ¿Usted no ha escuchado los mitos de las Amazonas? Pueblos femeninos, constituidos de mujeres solamente. Y que son los primeros mitos griegos de los que se oyen, los mitos de las Amazonas, los primeros mitos, los más antiguos. De los llamados mitos griegos, por ejemplo, para no hablar de los mitos egipcios, de los mitos sumerios, mucho más anteriores a los griegos, ¿verdad? De los griegos para acá es que tenemos mayor cantidad de historias y de lujos de historia.
los mitos griegos para acá, los mitos romanos, los dioses griegos, los dioses romanos, las religiones griegas, las religiones romanas, las creencias griegas, los cultos, las religiones, las iglesias, los cultos, las instituciones religiosas de antaño, hermano. Son los mitos que escuchamos. Yo ayer decía muchas cosas. Le recomendaría a usted que vaya a mi Facebook o a mi canal de YouTube a escuchar en diferido la primera parte de esta enseñanza del día de hoy. Los mitos bíblicos y todo lo concerniente a la llamada Semana Santa. La llamada Semana Santa, donde no solamente se habla de una muerte mística y mítica de un ser o de un hombre que se dice que ha cambiado la historia de la humanidad, cuando hoy por hoy yo le he hablado a usted bastante de este tema en este canal y hemos dicho que en efecto los Yashar, los Yahshua, los Yahashua, los Yahashar, toda una raza de seres y de gigantes y de dioses por toda la tierra, que fueron todos quitados de este mundo en un solo día, según los libros y según el libro de Enoc. Era una raza de cuando mínimo 7 estrellas, 7 grandes gobernantes o 7 grandes razas, primeras razas gobernantes por el mundo entero, fueron quitados y borrados de esta tierra en un solo día. ¿Por quién? ¿Quién los metió preso y los crucificó, como dice el libro de Enoc? ¿Quién crucifica estas primeras razas humanas? Las primeras 7 grandes estrellas, y de ahí viene el famoso número 7, y decir que el número 7 es un número divino, como se presenta el número 7 y la cantidad del 7 en los libros bíblicos, en los textos hebreos antiguos, sagrados, el 7. ¿De dónde viene? Usted tiene que leer el libro de Enoc. ¿De dónde viene esa cantidad arbitraria, ese número arbitrario que se dice que es el número de Dios? El número preferido de Dios, el número divino de Dios. ¿De dónde viene decir que el número 3 es el número de Dios? ¿De dónde viene decir que el número 4 es un número divino? El número 6, no, ya va, hermano, el 6 es del antidios. El 7 es un número de Dios. ¿De dónde viene todo? Usted tiene que leer el libro de Enoc. El primer libro de Enoc, usted va a entender muchas cosas. Pídamelo, yo se lo mando por aquí, pídamelo. Si gusta usted, yo lo tengo en español, en inglés, en francés, en lo que usted quiera, en el idioma que usted quiera, pídamelo, pero léalo. Usted va a entender la Biblia, se le va a expandir su Biblia. Si usted ya ha leído algo su Biblia, cuando usted lea el primer libro de Enoc, usted se le va a expandir el conocimiento así. Se le va a expandir exponencialmente, usted va a entender muchas cosas que usted no entiende hasta ahora que dice su Biblia, porque el libro de Enoc estaba en Biblias antiguas, católicas. Hoy por hoy sigue estando en la colección de libros llamados bíblicos, de la llamada Biblia etíope, perfectamente sin problema, siempre ha estado, nunca ha sido sacado, siempre estuvo, siempre ha estado y siempre estará. El libro de Enoc en la Biblia etíope africana, las Biblias africanas, el cristianismo africano etíope, sin problema, con muchos otros libros más que ya no están en sus Biblias, ¿verdad? En sus Biblias occidentales, cristianas, occidentales, americanas, europeas, que usted hoy por hoy lee. Hermano, tanto cuento, no solo la llamada muerte y todo lo relacionado a la llamada muerte y luego el cuento de la llamada resurrección que ya vimos ayer en el video de ayer, que Jesús, el llamado Jesús, el Dios hombre, el Dios humano del cristianismo, no es el primer Dios. No es el primer Dios humano de quien se diga que resucitó, que bajó a los infiernos, otro cuento por demás odiosísimo, pero que está en libros cristianos como el llamado Evangelio de Nicodemo, como el llamado Evangelio de Bartolomé, de Natanael, de Bartolomé, que lo tenemos acá en su canal, en mi canal de YouTube, le tenemos la lectura y la traducción en vivo y comentarios en vivo de su servidor, comparando esos textos con otros textos hebreos sagrados antiguos. Le tenemos el Evangelio de Nicodemo y le tenemos el Evangelio de Bartolomé en su canal. Usted puede revisar mi canal de YouTube, Ministerios Conforme a su Corazón, buscarlo, usted puede irse a escucharlo. La historia expandida del llamado mito del descenso a los infiernos, del llamado Dios hombre de los cristianos cuando desciende a los infiernos. La historia expandida que su Biblia de usted, que le han dejado a usted, que le han vendido a usted, hasta ahora no termina de contar, no expande porque dice muy poco. Por allá, y lo dice un apóstol, no lo dice el mismo evangelista, que
En el Evangelio no se dice que haya bajado a ningún infierno, lo dice por allá después el apóstol Pedro, si mal no recuerdo, el que comienza a decir, ¿verdad? Que Cristo, el Dios cristiano, el Dios de los cristianos, bajó a los infiernos, como bajó Deméter en la mitología griega, como bajó Isis a buscar a su hijo Osiris, a su esposo, a su hijo Osiris, como bajó Mitra y descendió a los infiernos y luego resucita y asciende de los infiernos y de las partes inferiores de la tierra, que es lo que significa la palabra inferos, en latín infierno, inferos, regiones bajas de la tierra. Porque hay unas regiones altas y hay unas regiones bajas. Pero con respecto al tema del infierno y de los cielos, de los que hablan los libros, hermanos, esos son otro tema, eso lo vamos a hablar después. Porque el infierno, como se pinta, desde la Edad Media para acá, con hornos de fuego, en muchos libros judeocristianos, como se pintan, no existe como tal, según un estudio, según el estudio más riguroso, el estudio literario, el estudio antropológico, el estudio gramático, filológico, semiótico, semántico, según los estudios más rigurosos que hoy por hoy tenemos, estos libros mienten cuando presentan un infierno de fuego debajo de la tierra, cuando se presentan regiones debajo de la tierra. Mienten. Y cuando hablan de los cielos, de luz, de los cielos y de los palacios celestiales y toda la teología judeocristiana de la Cajalot, la teología judía de los palacios celestiales que se presentan, ¿verdad?, todavía en el Apocalipsis de su Biblia, toda esa teología y toda esa narración literaria de esos palacios en los cielos, de toda esa tierra, porque se presenta como que fuera una tierra muy física y para nada espiritual, como a usted y a mí se nos ha hecho creer, es todo un cuento, hermano, larguísimo, que eso lo podemos hablar después. Y que cuando estamos hablando del cielo y del infierno, y cuando hablamos de teología de los cielos, de los raquia, de los mínimos 7 cielos de los que habla el libro de Enoch y otros libros por ahí hebreos sagrados, es todo un cuento que usted va a terminar comprendiendo que no se está hablando de nada espiritual, en un mundo espiritual, no, se está hablando de tierra. En esta misma tierra se está hablando de una tierra más alta, en altura, una meseta, un Edén, un paraíso, un Edén, que Edén en sumerio antiguo significa eso, meseta, tierra plana, meseta alta, plana. Y que hay una tierra alta, más alta que cualquier otro continente. En esta tierra plana hay una tierra más alta que cualquier otro continente, sépalo usted, es la tierra llamada la Antártida, una tierra de altura promedio de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un continente más alto que cualquier otro continente y que por lo general se tiene que es una tierra plana. Se sabe que la Antártida, usted tendría que leer a muchos escritores y escuchar a muchos influencers, investigadores por internet. Usted tendría que hacerlo, para que sepa que cuando los libros hablan de los cielos, no están hablando de ninguna tierra espiritual, ni de ningún mundo espiritual, etéreo, volando en los aires. No, están hablando de tierras en esta misma tierra, una tierra especial, una tierra de donde nos sacaron, nos botaron a esta humanidad, porque les estorbábamos a esos dioses. Y ya representábamos un peligro para esos dioses, esos primeros dioses de esos libros, de esos mitos, de esos libros. El Génesis, de su Biblia, y todos los mitos de la creación de la tierra y del hombre, nada nuevo en el judeocristianismo, nada nuevo. Son copias y refritos de textos y de rollos y de pergaminos y de papiros sumerios, fenicios, acadios, babilonios, mesopotámicos que existen. Usted tendría que leerlos, yo lo tengo aquí. Mire, aquí le tengo, le voy a presentar, disculpe usted, paréntesis, estamos en vivo. Mire usted acá, búsquelo usted, investigue un poquito usted. Lee aquí, copió, el Enuma Elish. Mire cómo dice ahí en inglés, la épica de la creación babilónica. El Enuma Elish. El libro de Génesis, se lo estoy presentando aquí, más antiguo que el libro de Génesis en cualquier Biblia judeocristiana. Ya tenemos las historias de la creación del mundo en tablillas sumerias, babilonias, acadias, llamadas Enuma Elish.
que significa los primeros relatos de la creación de la tierra y del hombre, en el Enuma Elish babilónico. Aquí está resumido. Tablillas, no estamos hablando de papel, ni de papiro, ni de pergamino, estamos hablando de piedra, de roca, tablillas, relieve, escritura cuneiforme, con cincel, con martillo, tic, 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 como es la primera escritura, como se sabe que fue la primera escritura del hombre, de las primeras humanidades en esta tierra. Escritura cuneiforme, sobre piedra, sobre roca. No estamos hablando de pergamino, no existía el pergamino todavía. No se creaba todavía el papiro todavía. Mucho menos la escritura sobre tela, de la que habla la doctora Sotomayor, escritura sobre tela, de civilizaciones femeninas escribiendo sus historias y sus profecías sobre tela, mucho antes que cualquier pergamino, que cualquier papiro, la escritura sobre tela. La doctora Ruth Sotomayor, usted tendría que leerla, famosa arqueóloga, peruana, ecuatoriana, que acaba de fallecer en estos años, tristemente, una investigadora como ella. La doctora, bueno, muy pocos como ella, con toda su investigación, ella decía que las lenguas americanas, las lenguas latinoamericanas indígenas, tienen mucha correlación con el idioma copto egipcio antiguo y con los idiomas sumerio, acadio, babilonio del otro lado del mundo. Mucha similitud hay entre las primeras lenguas indígenas, que algunas todavía se hablan en América Latina, en Sudamérica, en Mesoamérica, América Central y del Norte. Mucha correlación, no solo en escritura, sino en historias con los mitos egipcios, los mitos acadios, los mitos sumerios, hermano. Eran humanidades ya por toda la tierra, emparentados entre ellos, con idiomas diferentes, pero con mucha similitud cultural, mucha similitud literaria en las historias que se cuentan. Nada nuevo el Génesis de su Biblia. Estas son historias más antiguas. Hay concordancia en eso, hay consenso en eso, en el mundo académico erudito. Hay consenso en decir que el Enuma Elish es el primer relato, es el relato más antiguo que se tenga historia hoy por hoy de la creación de la tierra y de la creación del hombre. Y que la Biblia moderna, su Biblia, el Génesis de su Biblia, de mi Biblia, está basada en estos cuentos del Enuma Elish, en cuentos babilonios, sumerios y acadios, fenicios y egipcios de la antigüedad. No tiene ningún origen hebreo. Los hebreos vienen después, la cultura hebrea viene mucho después en el tiempo, en la cronología, en la historia. Hay consenso en eso. Si esto es primera vez que usted lo oye, pues bienvenido sea al mundo académico. Si es primera vez que usted lo oye, si no es primera vez, si ya usted había oído esto, aquí está. Aquí está el mito de Marduk, el dios hombre blanco venciendo a Tiamat, la diosa serpiente dragona negra, oscura. El dios hombre, Marduk, es el equivalente a Jehová, es el equivalente a Jesús, es el equivalente a Zeus de los griegos, venciendo a la gran dragona, a la serpiente, a la Satanás, antigua y femenina y primeras diosas de este mundo. Aquí está en el Enuma Elish. Trabajo, bueno, por demás, curioso, interesante de sumeriólogos, asiriólogos, lingüistas, entre ellos el que le contaba yo ayer, Maximilian de Lafayette, traduciendo escritura cuneiforme y deduciendo lo que dicen esas tablillas y esas piedras y esas rocas, las primeras escrituras, los primeros cuentos de la creación del hombre, los más antiguos pues que tenemos. A lo mejor no sean los más, a lo mejor no sean los primeros, pero es lo más antiguo que tenemos hoy por hoy en museos, en museos, en donde sea que vayamos a investigar. No es imaginación, no es teatro, es ciencia, es academia. Se imparte en universidades de este mundo. Que no se imparta en la universidad de su país latino es otra cosa. Que el conocimiento profundo de los textos más antiguos esté en otros idiomas como el inglés, el alemán, el francés, el latín, el griego, el hebreo, eso es otro tema. Que no esté en español, eso es otro tema. Que no haya universidades en Venezuela que enseñen esto, eso es otro tema. Que no las haya quizás en Argentina, en México, en España, que no las haya mucho en España, aunque las haya en España, en idioma español, en España. Usted tendría que estudiar en España. Pero para usted enterarse de mucho cuento de esto, usted tiene que saber inglés, por lo menos. Usted tiene que hablar inglés y leer muy bien inglés, por lo menos, para usted tener un conocimiento mínimo de libros y de literatura de otras religiones, de otras civilizaciones, aparte de su Biblia de usted. Usted sigue creyendo que su Biblia de usted es lo único que hay. Su hermosa Biblia en español
y muchos creen que fue escrita en español. No fue escrita en español. Sus 66 libros masónicos, con el número masónico 66, no fue escrita en español. Usted tendría que aprender muchas cosas más, hermano. Pero mire, permítame usted, estamos hablando de tantas cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Ya me salí del tema, pero siempre regreso al tema, no se preocupe. El teacher Teo siempre regresa a la clase, aunque me voy dándole detalles y dándole información. Mire, porque hoy queremos hablar, entre otras cosas, pasar a leer un tantito al doctor Salvador Freixedo, que no lo hicimos mucho ayer, ¿verdad? Porque pues hoy estamos hablando de mitos de la llamada Santa Semana. El miércoles santo, el llamado miércoles santo, yo le tengo este artículo que lo puse en mi Facebook en estos días. Pueden buscarlo por favor en mi Facebook, en este Facebook. El miércoles santo y la última cena. Entre un extraño simbolismo y escenas desconcertantes. Miércoles santo, el llamado miércoles santo. Expliquemos en primer lugar, esto es un artículo prestado del canal Ni Dioses ni Religiones de Facebook. No, este artículo no lo saqué yo, aunque lo pongo con mi firma al final en mi Facebook. Yo tengo que darle el crédito al canal Ni Dioses ni Religiones, que no sé tampoco si fueron ellos quienes sacaron ese artículo. Por cuenta de ellos. Es posible que sí, es posible que no. Pero yo tendría que decir la fuente. El canal Ni Dioses ni Religiones. El miércoles santo y la última cena. Expliquemos en primer lugar que según el sitio Biblical Archaeology Society, la Sociedad Arqueológica Bíblica, la mayor sociedad arqueológica, ¿verdad?, bíblica del mundo, aunque entre comillas dice aquí la tradición cristiana posterior sitúa la última cena de Jesús con sus discípulos el llamado día jueves por la noche y su crucifixión el viernes, como también verás la postura tradicional de la Iglesia Católica. Ahora sabemos que dicha cena, entre comillas, fue el miércoles por la noche. Dios mío, estos cambios de fecha y cambios de día y estas luchas y batallas de escritores y pensadores buscándole las 5 patas al gato para que la historia a usted le vaya cuadrando mejor. Sobre todo de pensadores evangélicos, ¿no? Que se atreven a contrariar a la posición católica y del Vaticano. Esto es a pesar de que la cena de la Pascua, entre comillas, se celebró el jueves por la noche, al atardecer, cuando comenzaba el día 15 de Nisan, del primer mes del año, Nisan. El primer mes del año. Recuerde que según el libro de Levítico, si mal no recuerdo, Números, es el que dice, o creo que es el de Éxodo en todo caso, ¿verdad? Porque el mes de Nisan, el 15 de Nisan, es cuando se dice que ellos cruzaron el Mar Rojo, los judíos cruzan el Mar Rojo, y cuando van a celebrar en el cántico de Moisés, el cántico de Débora, no es Débora, es de Moisés y María, cántico de Moisés y Ana, o de María, no recuerdo, como sale en la Biblia, los primeros días del año, y se constituye, desde ese momento en que ellos salen de una esclavitud en Egipto, se constituye para ellos el primer mes del año, en que ellos cuentan su historia, los judíos cuentan su calendario de 5.900 y tantos años, el calendario caraíta, 5.994, si mal no recuerdo, aunque el calendario normal ortodoxo del gobierno de Israel hoy por hoy, del Estado de Israel hoy por hoy, es el año 5.800, no recuerdo, 5.884. En los caraítas, el judaísmo caraíta cuenta el año 5.994, 95 o 94. No recuerdo, tendríamos que revisar eso. Pero aquí se está hablando del mes de Nisan porque es el mes en que ellos salen y es el mes en que ellos celebran Nisan, el primer mes de un calendario político. Porque recuerde que el Estado de Israel moderno usa 2 calendarios. El calendario religioso que comienza en octubre, que ellos lo llaman Tishrei, el mes de Tishrei, que para nosotros sería un octubre, septiembre-octubre. Y el de Nisan, que es 6 meses después, un calendario político, en que ellos tienen 2 inicios de año, diferenciados por 6 meses, separados por 6 meses. 2 inicios de año, un calendario religioso y un calendario político.
Esto coincide un poco con el investigador francés Gerald Mesadier, quien cree que Jesús habría decidido celebrar la Pesa, la Pascua, la salida de Egipto, con el la correspectiva fiesta conmemorativa del Cordero Pascual, que se dice que también en el primer mes del año de Nisan se dice que fue el mes en que también pasó la muerte por esa estancia de ellos en Egipto. Resulta que ellos celebran dos fiestas en el mes de abril, el mes de Nisan, que nos toca a nosotros abril. Ellos celebran el Passover, el paso del Mar Rojo, la salida de Egipto, y celebran también la salvación que Jehová, en sus historias de ellos, el Dios de ellos, el Jehová, los salva a ellos de la muerte cuando el demonio pasa por sus casas y salta de casa en casa, y que donde veía la sangre y donde había sangre y donde se estaba comiendo ese cordero, no entraba ese espíritu a matar, ese llamado espíritu de Jehová mandado por Jehová, o que Jehová dejó, la muerte pasó por Egipto. El famoso Dios Jehová de los judíos, el gran Dios, el Dios que usted invoca y adora, un Dios asesino de gentes, genocida de gentes y de pueblos, que según el cuento, para defender a su propio pueblo se masacra a todos los demás pueblos juntos. Ese es el Dios que usted invoca, ese es el demonio que usted invoca, o que muchos de ustedes invocan. No todos, ¿verdad? Levante la mano aquí quien puede decir ya de una vez, no, hermano Teo, ya yo salí de esa religión, olvídese. Yo no invoco a ningún Dios extraño, a ningún Dios genocida, asesino de gentes y de pueblos. Yo no invoco a ese Dios porque no hay amor en ningún asesinato de ninguna alma humana. No hay amor, ningún amor hay en el genocidio de los pueblos y en el genocidio de pueblos de parte de ningún gobierno, ni de parte de ningún gobernante, ni de parte de ningún Dios llamado Dios. No hay ningún amor en asesinar niños inocentes, supuestamente inocentes, sean o no lo sean. No hay ningún amor en cortar la vida humana. ¿Qué amor hay en decir que se crean las almas humanas y después voy y me las corto cuando a mí me dé la gana? ¿Qué amor hay en eso? ¿Cuál es el amor? No hay ningún amor, en ningún odio, ninguna venganza, ningún genocidio, en ningún asesinato hay amor. En estos días yo escuchando a cuanto predicador, a cuanto influencer cristiano decir que están muy de acuerdo con la pena de muerte para los criminales en cualquier país del mundo y comenzando por Venezuela. Ellos son cristianos y ellos dicen estar de acuerdo en la pena de muerte. Hay que matar a cualquiera, al que robe un celular hay que matarlo, pena de muerte. Yo escuchaba en estos días ese influencer, ¿vale? De mi tierra de allá, de Puerto Ordaz, de San Félix, el famoso influencer venezolano que hoy por hoy entrevista a tanta gente, a tantos políticos. ¿Cómo lo llaman? Kilómetro, ¿me estás escuchando, Kilómetro? Si llegas a escuchar este video, al llamado Kilómetro, venezolano, de San Félix, me avergüenzo de decir que soy de allá, porque si tú eres de allá y te haces llamar cristiano, Kilómetro, y quien sea que piense como tú, porque no es nada personal contra ti, pero como tienes ya 300,000 seguidores en YouTube, en Facebook, y te haces llamar muy siervo del ser que da la vida, que sostiene la vida, pero tú dices que tú apoyas la pena de muerte. Hay que matar a cualquiera que cometa el más mínimo delito en cualquier parte del mundo y comenzando por Venezuela. Por favor, reflexiona, Kilómetro, como sea que te llames y sea tú tu verdadero nombre, porque obviamente no te llamas así. Pero te oye mucha gente, yo te oigo de vez en cuando, porque haces entrevistas a gente, ¿verdad? Importante, gente política, ¿verdad? De la política y de la sociedad venezolana, importante, pero tú en estos días decías eso y hoy por hoy yo te tengo a ti por una persona que no sabe lo que está diciendo cuando dice eso. No puedes constituirte tú, ni yo, ni nadie, en el dueño de la vida de nadie para condenarlo a muerte sobre esta vida, ni al más pésimo pesimista, ni al genocida más genocida de este mundo. Podemos el resto de la humanidad decir que se merece la muerte y que hay que quitarle la vida porque mató a miles de personas. Tú no eres el ser supremo, tú no eres el creador de esa alma. A ti no te duele esa alma porque tú no la creaste. A todo el que apoya la pena de muerte, a todo quien apoye la eutanasia, a todo quien apoye la eugenesia, el aborto, que son antivida, son personas antivida, anti-ser infinito, que es quien da la vida y la sostiene y la quita cuando quiere. Kilómetro, reflexiona.
pastor, apóstol, cristiano, fanático, que me estás escuchando, si tú eres así de fanático como este kilómetro, si son así, si tú eres así, si me estás escuchando en esta hora y tú eres así, y tú opinas así, reflexiona, detente. ¿Dónde está el amor que tú dices tener? El amor por las almas humanas, por la humanidad que tú dices tener. No hay ningún amor en ti. No eres tú ni soy yo quien debe quitar la vida. Se le mete una cadena perpetua, dele, se la ganó. Perpetua, 10 cadenas perpetuas, 20, 30, ¿verdad? Como se acusa y se condena hoy por hoy a mucho criminal, a mucho genocida. Se ganó 50 cadenas perpetuas, 1500 años en la cárcel. Vaya y métaselo en la cárcel, que se pudra en la cárcel por criminal, pero no le puedes quitar la vida. Tú no puedes disponer de la vida de nadie, ni de la tuya misma, por muy criminal que lo tengas frente a ti. Dios mío, seamos congruentes. Ustedes dicen que siendo cristianos, muchos cristianos aquí escuchándome, ¿cierto? Muchos cristianos diciendo que está lleno del amor del ser infinito por la humanidad. Demuéstrenlo. Hasta mi mamá se lo tuve que decir en estos días. Si me estás escuchando en esta hora, madrecita bonita, hasta mi mamá la tuve que reprender en estos días porque se la ganó. Se ganó la reprensión, la exhortación. Me molesté incluso con ella. Y todavía ando medio molesto con ella y con cualquiera que piense igual que ella. Netanyahu solo defiende a su pueblo. En el genocidio que está cometiendo contra Palestina y contra Gaza, es lo único que está haciendo, es defender a su pueblo. Un genocida. Tú defiendes al genocida. Tú eres tan genocida como el genocida. Tú eres tan antivida, tan antiser infinito como el genocida que está lanzando bombas y tanques contra niños y contra familias indefensas que no tienen la misma cantidad de armas y el mismo ejército con el que tú vienes a masacrarlos. No tienen. Tú eres muy guapo. Netanyahu, tú eres muy guapo. Trump, los genocidas de este mundo, Putin, los mismos de Hamas, la misma gente de Hamas, la misma gente de Hezbollah. Ustedes vienen contra gente inocente que no están armadas como ustedes. Y ustedes vienen a masacrar, a matar, porque es lo que están llenos ustedes. Ustedes están llenos de muerte, de odio. Y los dioses que ustedes invocan son tan demonios como ustedes. Los dioses que invoca Netanyahu, Jehová, los dioses que invoca Trump, Jesús, son tan genocidas como ellos mismos. ¿Por qué son ellos genocidas? ¿Por qué lo son? Porque sus dioses de ellos, que ellos invocan, son igualitos a ellos y los apoyan en sus genocidios de ellos. Y usted ve a los fanáticos religiosos evangélicos en la Casa Blanca orando por Trump. Mi pregunta es, ¿orando para que mate más gente? ¿Orando para que le lleve más muerte a más pueblos por el mundo? ¿Es por eso que van a orar por Trump? ¿Por Netanyahu? No hay héroes en esta historia, hermano. No hay héroes en la guerra. Todos son asesinos y genocidas, todos. Cualquier bando, los 2 bandos, los 10 bandos que estén enfrentados, matándose entre ellos y matando a sus pueblos y asesinando a sus pueblos, son todos igualitos, la misma calaña de genocidas. Los mismos demonios. Gerald Mesadier, quien cree que Jesús habría decidido celebrar la Pesá o la Pascua judía el miércoles, el 4º día de la semana, el 12 del mes lunar de Nisan, siguiendo la tradición de Qumran y conforme al libro de los jubileos, aunque la generalidad de los judíos la celebraba en Sabbat, la Pesa, ¿no? La Pascua, es decir, el 7º día de la semana, el día 14 de Nisan, que para ellos comenzaba al atardecer del viernes. Es lo que dice aquí Gerald Mesadier, que Jesús habría decidido celebrarla el día miércoles, la llamada Pesá, un llamado 4º día de la semana, de un mes lunar de Nisan, lunar. Mire lo que dice aquí, no solar, como se hace creer que es el calendario gregoriano, el mismo que tenemos hoy ahorita. Un día como hoy fue que resucitó. Por favor, Dios mío, se está hablando hace 2000 años, supuestamente. ¿Cómo va a ser lo mismo que tenemos hoy por hoy? Según Mesadier, como aquella sería para Jesús una Pascua muy especial, habría querido celebrarla discretamente en Jerusalén el día miércoles. Además, la idea era que ya para el propio Sabbat Jesús estaría crucificado, ¿sí o no? Ya para el propio Sabbat
Jesús ya estaría, él pues, como creen los cristianos, que él tenía conciencia del día en que iba a morir y que él cumplía todas las profecías, como gustan de creer la cristiandad, pues. Pero independientemente del día en que se supone que ocurrió, este episodio constituye uno de los momentos más densos, más simbólicos y también, ¿por qué no?, más extrañamente dramáticos de los evangelios canónicos, hermano. Presta atención acá. ¿Quién me está escuchando? Sí, levante la mano. ¿Quién me está oyendo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién me está siguiendo? ¿Quién está interesado en lo que estamos hablando acá? Presta atención. Independientemente, lejos de ser una simple despedida íntima, el relato combina gestos desconcertantes, discursos cargados de emoción y una serie de ideas que, fuera del enfoque devocional, realmente causan estupor. ¿De qué está hablando usted, hermano? Te estoy hablando de la Santa Cena, la llamada Última Cena, la llamada Eucaristía, la llamada Santa Comunión. De eso es que estoy hablando como un mito más religioso, un mito ceremonial, un mito litúrgico, que hoy por hoy, basado en esta historia, en su Biblia, hoy por hoy la cristiandad entera y los cristianos y los creyentes, y de acuerdo con lo que se dice en el pasaje de parte y de la boca y se le atribuye a ese maestro cuando él manda a sus discípulos a rememorarlo, a conmemorarlo siempre que puedan, reuniéndose y haciendo lo mismo que él hizo y les hizo ese día. Quien haya leído los textos evangélicos se da cuenta de que Jesús sabía perfectamente que su final estaba próximo, ¿cierto? Se presenta eso en el texto. No era una víctima ingenua del destino, sino alguien que había producido aquel desenlace, provocando calculadamente tensiones con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Y aunque en aquel contexto cabría esperar por parte de él un comportamiento sobrio, reflexivo y quizás centrado en despedirse o en ofrecer consuelo a sus seguidores, lo que encontramos es una secuencia de acciones que oscilan entre lo simbólico y lo francamente desconcertante. ¿De qué está hablando usted, hermano Teo? Vaya al grano de una vez, Dios mío, usted sí da vuelta. ¿Por qué usted da tanta vuelta? Uno de los hechos más curiosos aparece solo en el Evangelio de Juan, solamente en ese Evangelio. Súbitamente, durante la cena, Jesús se levanta, se quita el manto, toma una toalla, vierte agua en un recipiente y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, del verso 3 al 5. La escena, por supuesto, ha sido interpretada durante siglos como un gesto sublime de humildad, ¿cierto? Sin embargo, observada con cierta distancia crítica, resulta al menos peculiar, cuando mínimo y por lo menos. Primero, por lo inesperado. 2 puntos, no hay preparación, tampoco hay narrativa previa que introduzca esta escena, con que le haga una introducción, una presentación y que el lector se pueda imaginar lo que viene. No hay nada de eso, no hay una transición a esa escena de lavar los pies. Sencillamente la agarró, se paró, agarró una toalla, supuestamente, como dice el texto, un rey. Se está hablando de un rey. Recuerde usted, ya lo decía yo ayer, que los mitos, las historias, los libros hablan de reyes. No se está hablando aquí de un carpintero, de un hijo de un carpintero, hermano. Ya saques esa idea de la cabeza. Ningún hijo de carpintero cambia la historia. Ningún profesor de inglés pasará la historia. Famoso profesor de inglés, cómo lo mataron, pobrecito. Ay, miren cómo lo mataron. Un mártir, el profesor Teo. Cómo lo mataron. No voy a pasar yo a la historia, por muy mejor profesor de idiomas que pueda yo convertirme en la vida, o usted en su profesión. Usted no va a pasar a ninguna historia, de usted no se van a cantar canciones, de usted no va a haber salmos, de usted no va a haber profecía, supuestamente profecía que usted haya dicho por su boca, de ningún apóstol Maldonado, de ningún apóstol Benijín, va a haber nada nunca de aquí a 100 años. No va a haber el recuerdo de nada de nosotros, de ninguno de nosotros. Aquí no se está hablando de meros pobladores de este mundo. En los libros hablan de los reyes de este mundo, de los reyes de antaño, de los grandes hombres de renombre, como lo dice el libro, el Génesis. De ellos es que hablan los libros. Todos esos personajes bíblicos,
Abraham tenía muchas ovejas, pero no le dicen a usted, como lo dice el libro de Jubileos, que Abraham era un rey. El libro de Jubileos lo dice, no lo dice su Biblia. Lo dicen las Biblias donde está presente el libro de Jubileos. Abraham, que no se dice de él en su Biblia de usted que era un rey, gobernaba. Job, el mismo Job, que no se dice en su Biblia de usted que era un rey. En otras Biblias sí se dice. Y usted sigue creyendo que se está hablando del profesorcito de inglés, como me llamó una vez el malandro del pastor de la iglesia más grande allá del Coreocho, allá en Puerto Ordaz, como me llamó por el teléfono, el profesorcito. De aquí no estamos hablando del profesorcito, del pastorcito, del apostolito, del profetacito, de la profeta, del profeta. Aquí no estamos hablando de usted ni de mí. Los libros están hablando de reyes de antaño. El llamado Jesús del libro era un rey de antaño. ¿Quiénes eran sus 12? Sus gobernantes con él. Los libros no hablan de meros 12 discípulos. 12 discípulos. Tenían 12 que andaban con él para arriba y para abajo. No están hablando de 12 gobernantes que gobernaban el mundo entero con ese rey que gobernaba el mundo entero desde Jerusalén o desde Galilea y después desde Jerusalén cuando entró triunfal en Jerusalén. Los mitos llegan torcidos, hermano. Los mitos son creaciones de cronistas. Los mitos son historias que cronistas de reyes y de gobernantes van escribiendo y van moldeando en el tiempo de acuerdo a su conveniencia. ¿Quién le trae a usted todos estos mitos? El Vaticano. Recuerde usted que el Vaticano son los dueños de las principales editoriales bíblicas del mundo. Las Sociedades Bíblicas Unidas, los dueños son el Vaticano. No vaya a creer usted que son organizaciones, instituciones evangélicas. No, investigue un poquito más. Era sin duda extraño. Mire, simplemente ocurre el evento del lavatorio de los pies. Segundo, por el contraste con otras actitudes atribuidas a Jesús en los evangelios, donde lejos de promover normas de higiene, parece más bien desestimarlas o incluso criticarlas. ¿Se acuerda usted cómo le preguntaban por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Recuerda usted la respuesta que dio este rey? No, bueno, lo que entra al alma no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Recuerda usted? Era sin duda extraño que en sus últimas horas de vida Jesús se interesara en que sus discípulos tuvieran limpios los pies al tomar los alimentos, cuando nunca se interesó en que se lavaran las manos para comer, y hasta llegó a criticar ese hábito de higiene. Eso está en Mateo 15 del 1 al 20, Marcos 7 del 1 al 23, Lucas 11 del 37 al 54. Esto es algo que resulta cuando menos incongruente. ¿No cree usted? Hermano, hermana, amigo, pastor, pastora, familia, que me está escuchando por primera vez. Algunos, como el autor Mesadier, el investigador, han llegado incluso a especular con interpretaciones psicopatológicas ciertamente discutibles de este gesto, que pudo tratarse de un arrebato de podofilia, podo, el amor por los pies, el afecto por los pies, podofilia, no pedofilia pendiente, que pudo tratarse de un arrebato de podofilia por parte de Jesús, un arrebato. Busque usted el síndrome de la podofilia, los que tienen debilidad por la higiene compulsiva de los pies. Pero sin necesidad de ir tan lejos, basta señalar que la extravagante escena parece diseñada más como una lección moral, ¿cierto? Dramatizada, que como un comportamiento espontáneo y natural en una cena de despedida. Podofilia en un hombre es muy extraño, en todo caso en mujeres, que según las estadísticas hablan y dicen que la podofilia es más propia y se da más comúnmente en mujeres. Muy normal, ¿verdad? Las mujeres con su higiene personal son mucho más, el doble, el triple de exigentes y de compulsivas que los hombres, ¿sí o no? Pero si el lavado de pies resulta curioso, lo que sigue eleva la incomodidad a otro nivel. También de pronto Jesús invitó a sus discípulos a comer su cuerpo y a beber su sangre.
Juan capítulo 6 del 48 al 51. Una idea antropófaga. ¿Qué significa eso? Antropófaga. Caníbal. Sinónimo de la palabra caníbal. Grotesca y macabra, que aunque fuera simbólica, entre paréntesis, tendría que haber repugnado a los presentes, ¿sí o no? Quienes eran judíos observantes. Juan 6:52. Definitivamente a ninguno le habría resultado agradable la idea de tomar, aunque fuera simbólicamente, parte del cuerpo de Jesús para después comerla asada como si fuera su cordero pascual. Por lo que entramos aquí en un terreno donde el simbolismo religioso roza lo grotesco si se le toma al pie de la letra. Pendiente. No, bueno, hermano, es que usted lo está diciendo, hermano Teo. Usted no puede tomar esas palabras al pie de la letra, ¿no? No era su sangre de él, era vino, hermano Teo. Pero el texto dice, esta es mi sangre. ¿Era sangre o era vino? Este es mi cuerpo. Cuando el relato dice que era el pan, que agarró el pan y lo partió. Este es mi cuerpo. Explícame, Jesús, cómo es que ese pedacito de pan es tu cuerpo, explícamelo. Y de ahí viene, hermano, pues toda la Eucaristía, el dogma católico cristiano de la Eucaristía, que los católicos en efecto, cuando se está en la ceremonia, el catolicismo cree que en efecto ese pedacito de pan, de lo que sea, de la hostia, en efecto es el cuerpo de Cristo en ese momento, es lo que predica. Usted lo celebra como evangélico, usted lo celebra, bueno, muchos lo celebran con mucha culpa, como lo celebraba yo y lo conmemoraba yo cuando era cristiano, ¿verdad? Porque somos pecadores. Y yo conmemoraba cuando tomaba yo indignamente la cena, hermano. A mí me entraba una culpa y yo vivía con esa culpa por meses. El día que tomé la cena, que la tomé, habiendo cometido un pecado ese mismo día, un pecado por demás odioso, ¿verdad? Al ser infinito, que yo no debía haber tomado ese día la Santa Cena, o muchas veces que no la tomé, por estar en pecado, hermano. Ese día, esa semana, yo había cometido pecado, un pecado gravísimo, que me llenaba de culpa, y llegaba el domingo y no podía yo tomar la sangre de mi Dios, comer el cuerpo de mi Dios, hermano. Yo salí de todo eso, de esa atadura. Yo no era libre en esa religión, no había libertad en mi alma, en mi corazón, en mi mente, yo no era libre, había atadura. Porque la verdad es que todos pecamos todos los días, ¿cierto? ¿O no? ¿O usted no peca? Usted es muy santo, usted es muy puro, usted ni de boca ni de pensamiento. ¿Ah? Y aunque los relatos de la institución de la Eucaristía aparecen en los sinópticos, el Evangelio de Juan desarrolla esta idea de forma particularmente explícita en el discurso del pan de vida, ¿cierto? Juan capítulo 6 del 48 al 57. Allí, en ese capítulo, Jesús insiste en que quien no coma su carne ni beba su sangre no tendrá vida. Ay, hermano, usted tendría que revisar los misterios eleusinos. Búsquelo, los misterios de Eleusis. Los iniciados y todo el culto a la diosa, a la gran diosa madre, que exigía desde antaño y desde aún antes de cualquier Jesús, de cualquier Biblia, de cualquier judaísmo, de cualquier cristianismo, la diosa madre exigía que se comiera su carne y que se tomara su sangre, porque quien no lo hiciera no tendría parte con ella. Quedaban endemoniados, hermanos, eran cultos satánicos. Porque ¿quién es la diosa madre? ¿Quién es la gran diosa? Un demonio. Entonces tenemos aquí un dios hombre, un dios humano, hombre, que también va como fue la diosa, y como iban las diosas, y pues los dioses masculinos también hicieron lo mismo, a exigir de sus discípulos que comieran su carne y tomaran su sangre. ¿Sí me está entendiendo usted? ¿Dónde está la diferencia entre este dios humano, a los dioses hombres y a las diosas griegas y de cualquier religión antañas a él, o anteriores a este cristianismo y a esta escena? ¿Dónde está la diferencia? No hay ninguna diferencia. No es la primera vez que aparecen estos ritos. Ya lo vamos a leer aquí. Allí Jesús insiste entonces, porque quien no lo haga no tendrá vida, mientras que quien lo haga vivirá eternamente. Pero el problema es evidente.
2 puntos. Para un judío del siglo I, esta propuesta no solo era extraña y repugnante, sino profundamente ofensiva, hermano. Usted recuerda su Biblia, los evangelios, iban agarrando piedras. ¿Qué? Tenemos que comer tu carne. ¿Quién eres tú? Pues un Dios. Si tú dices que tenemos que comer tu carne es porque tú eres un Dios. Porque los dioses que adoramos y venimos adorando y que nuestros antepasados adoran y que los paganos y las demás naciones del mundo adoran, exigen a sus pueblos que coman su sangre y que beban que coman su cuerpo y que beban su sangre. Tú también vienes a decir lo mismo. Tú eres un Dios entonces. No lo dice la Biblia. Lo iban apedreando cada rato, cada vez que él salía diciendo una locura como esta. La propia Torá, la propia ley prohíbe de forma tajante el consumo de sangre, Levítico 17:14, considerándola portadora de la vida. Por lo que no es de extrañarse que los oyentes reaccionaran con desconcierto y debate. ¿Cómo puede éste darnos a comer su sangre?, preguntaban. Juan 6:52. La escena, lejos de ser una aceptación reverente, parece haber generado un auténtico escándalo. ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Usted va a seguir diciendo, hermano Teo, ya, no siga por ahí porque es simbólica la cosa. Nunca es sangre, siempre es vino, que es como si fuera la sangre. Ajá, ¿qué necesidad hay de decirle al pueblo, a tu pueblo, cómete mi cuerpo, bébete mi sangre? Simbólicamente. ¿Qué necesidad hay de que el ser infinito verdadero, hecho carne, venga a decirte a ti, tienes que comer mi cuerpo? Como lo hacen los ritos satánicos, como lo hacen los cultos paganos satánicos, que comen el cuerpo del demonio y tomaban la sangre del demonio a que adoraban. Quedaban endemoniados todos, hermanos. Eran orgías, eran cultos satánicos, quedaban endemoniados, comenzaban a hablar en otros idiomas de demonios, en lenguas demoníacas. Eso es lo que sucede, hermano, en ritos satánicos. Usted tendría que investigar más, usted tendría que leer más y oír más. ¿Qué es lo que sucede en un rito satánico? Investigue. Pero el problema es evidente, ya lo vimos acá. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, la idea tampoco es tan original. El concepto de teofagia, es decir, consumir el cuerpo de una divinidad para apropiarse de sus atributos, está ampliamente documentado en diversas culturas antiguas. El antropólogo escocés James George Fraser, en su obra La Rama Dorada, describe rituales en los que los fieles consumían alimentos que representaban a sus dioses, creyendo participar así de su esencia divina. Ejemplos sobran, desde los rituales mesoamericanos asociados al dios mexicano Huitzilopochtli, cuya imagen era elaborada con masa de maíz y luego consumida, hasta prácticas en la India antigua, donde alimentos rituales eran considerados transformaciones reales de cuerpos humanos o divinos. E incluso en el ámbito grecorromano, el culto a Dioniso o Dionisio vinculaba el vino con la sangre del dios. Ahí está. Ahí está. No nos vayamos muy lejos. Dioniso, el dios del vino, Baco de los romanos, Dioniso de los griegos, o al revés, Baco de los griegos, Dioniso de los romanos, como sea. El dios de la borrachera, el dios del vino. Dioniso transformaba el agua en vino, en sangre, dicen algunos, que no era vino, en que transformaba Dioniso el agua. Dioniso traía sus orgías, a sus cenas, a sus sacrificios, porque era un dios demonio. Dioniso traía de su propia sangre para darla a sus discípulos, a sus seguidores, y tomaban sangre en sus... ¿Qué es lo que se hace en un rito satánico? Tomar sangre. ¿Qué es lo que se hace en un rito satánico? Tomar sangre, ya. En tal sentido, la Eucaristía cristiana parece menos una idea innovadora de Jesús y más una adaptación de ideas ya presentes en el entorno cultural helenístico del Imperio Romano. El problema, claro está, es que tales conceptos no encajaban con la tradición judía de la que Jesús y sus discípulos formaban parte. Sin duda, aquello que para el cristianismo posterior se convirtió en uno de los rituales más sagrados, de sus rituales más sagrados, la llamada comunión, ¿cierto? La Eucaristía,
en su contexto original debió sonar como mínimo repugnante. ¿No está usted de acuerdo, hermano? Yo estoy muy de acuerdo con esto. La imagen de ingerir simbólicamente el cuerpo y la sangre de un líder religioso, aunque revestida de teología refinada, conserva un trasfondo que no deja de ser desagradable. Hoy por hoy para mí es extremadamente repulsiva y repugnante la idea de estar en una ceremonia de este tipo y decir: tomemos la sangre de nuestro Dios, comamos el cuerpo de nuestro Dios. Hoy, por yo saber que es lo mismo que se hacen en cultos satánicos, hoy por estar claro de esto, yo rechazo en mi alma y en mi espíritu todo esto y lo condeno. Por mucho que usted vaya y salga diciendo: Teo, tú eres un blasfemo ya, Teo. Tú ya eres un blasfemo. Te hemos perdido. Ay, hermano, yo ya salí de toda religión. Le cuento aquí, le confieso acá. Cualquier amigo o amiga que me esté escuchando y que me ame todavía, que sienta algún aprecio por mí todavía, le confieso en esta hora, yo ya salí de todo esto, de toda esta atadura de la religión. ¿Qué es la religión? Atadura. Seamos libres de todo eso. Seamos personas de bien y ya, portémonos bien. Pidamos perdón, perdonemos. Dejemos el pecado atrás, ya salgamos de toda práctica pecaminosa. Y ya, y vivamos felices, sin ninguna atadura de ningún libro, de ninguna ceremonia que haya que realizar todos los fines de semana, todos los meses, porque si no lo hacemos este mes, y quien no lo haga está perdido para los infiernos ya. Mira ya fulanito, ¿quién se levantó? Mira ya. Ay, mira, se fueron 5. No tomaron la Santa Cena. Allá va Teo. No tomó la Santa Cena hoy. ¿Qué habrá hecho Teo? Estará perdido en su corazón. Está perdido porque el que no toma la Santa Cena está condenado de una vez. Lo dice el libro. El libro dice que si usted es cristiano y usted no tomó la Santa Cena cuando le tocaba hacerlo esa semana, usted está perdido para los infiernos de una vez. Usted está condenado. O si la tomas estando en pecado, cometiste un pecado gravísimo esa semana, le mentiste a tu esposa, a tus hijos, hiciste un negocio fraudulento, hiciste cualquier pecado, cualquier mentira, y viniste y tomaste la cena el domingo, pues tú estás condenado 10 veces para la paila, para la 10ª paila del infierno. Hermano, sal de esa atadura, hermano, hermana, amigo, amiga. Son ataduras, religare, religión, religare, reatar significa el verso, significa el vocablo en latín, religare. Atarte y reatarte una vez más, religare, repetir, una ceremonia repetitiva, que es lo que significa religión, religare. Algo que haces repetitivamente, constantemente, sin reparar mucho en eso, lo haces compulsivamente a veces. Pero es algo que te va atando, te amarra, amarra tu conciencia, amarra tu alma, amarra tu espíritu, tu ser. Estás amarrado, hermano cristiano, amigo cristiano, amiga, pastor, estás amarrado a una religión. Ya sal de la religión. Te lo recomiendo. Sé un hombre de bien y ya. Ama, perdona, ama y ama siempre a tus enemigos también. Como lo dice el mismo libro, no hay problema, pero los dioses de ese libro no lo hacen. Quienes te editan el libro y te lo venden no lo hacen. Hazlo tú sin problema. No porque esté escrito en libro, sino porque está escrito en tu conciencia, en tu alma, en tu mente. Está escrito desde que naces. No hace falta libro. No hace falta ceremonia. No hace falta ninguna cena, ninguna eucaristía. No hace falta ningún bautismo. No hace falta ninguna lenguas. No hace falta ninguna manifestación ni ninguna tembladera. Y ¡pah! Le meten la frente al piso. ¿Ah? Muy lleno, mucho poder, mucha unción. Mucho poder. Esta iglesia está llena de mucho poder. Todo el mundo en el piso revolcándose. Tomados por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Cuál Espíritu? Tomados por un Espíritu. Por un Espíritu. No, el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo te lleva a golpearte, a pegarle la frente al piso, como he visto yo a mis pastoras en la vida que me han pastoreado, pegarle la frente al piso. ¡Pah! Y sonar, y todo el mundo correr. La pastora se acaba de matar. ¿Qué le pasó a la pastora? Se cayó ¿Cómo fue que cayó esta vez? ¿De frente o de espalda? No, esta vez fue de espalda. Y le quedó un chichón aquí. Pero no se preocupen, el culto estuvo buenísimo, estuvo muy lleno de mucho poder. Y vamos a tomar la Santa Cena ahora. ¿Ah? Perdóneme, hermano, perdóneme.
pido perdón. Le pido perdón a quien tenga que pedirle perdón. Yo espero que me perdonen. Si pueden, si no pueden, está bien, no hay problema, no me perdonen. Pero perdónenme. Yo tengo que denunciar la locura y la histeria colectiva. Yo tengo que denunciar lo que es falso, lo tengo que hacer y lo voy a hacer y es lo que hago. Y es lo que voy a seguir haciendo de ahora en adelante hasta el día que me vaya de este mundo. Voy a denunciar la religión y la falsedad y los dioses falsos y las creencias falsas y las Semanas Santas falsas y los dioses falsos de todas esas semanas, de todas esas religiones. Comenzando por el cristianismo. Comenzando por el cristianismo. Hermano, hemos terminado. Terminé yo aquí, mire. Aquí están las referencias. El hombre que se convirtió en Dios, de Gerald Mesadier, colección Enigmas del cristianismo, ediciones Martínez Roca, de Barcelona, España, del año 88. Lo pueden buscar este artículo, ¿verdad? En mi Facebook. Yo tenía que traer esta lectura de este artículo que copié y pegué en mi Facebook esta semana y que se lo mandé a muchos amigos por grupo de difusión de mi WhatsApp. Me estarán escuchando algunos aquí, ¿cierto? ¿Cuántas personas me están escuchando acá en este momento? Pero seguimos. Seguimos, hermanos, con esta denuncia. Y si le leo un poquito, porque como sea, estamos leyendo al doctor Freixedo. ¿Hablando de qué? De todos estos mitos de Semana Santa y de mitos de creer que la Biblia sea, una colección de libros inspirados por el ser infinito verdadero, cuando en realidad es crónicas de dioses y de humanidades, reyes de este mundo, demonias, humanidades demonizadas que gobernaban el mundo entero. De eso es que hablan los libros, esos son los dioses de los libros. Mire este teorema, la aparición en el tiempo de la llamada revelación. Seguimos acá, ¿no? La aparición en el tiempo de la llamada revelación de esos dioses a través del libro. Cuando nos enfrentamos con el hecho de la llamada revelación, aquí sigo leyendo al doctor Freixedo, lo primero que nos salta a la vista es su colocación en el tiempo de esta llamada revelación, de la aparición de libros que hoy decimos que son inspirados por el ser infinito y por el Dios del libro, supuesto ser infinito del libro. Cuando éramos muchachos nos parecía que Abraham, el padre del pueblo hebreo y receptor de esta revelación directa a través de muchos de sus hijos, estaba poco menos que en los inicios de la raza humana, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día, debido precisamente a estos conocimientos a los que me refería anteriormente, que venimos leyendo de videos pasados, que no tenían los hombres de siglos anteriores, sabemos que Abraham puede llamarse contemporáneo nuestro si lo miramos en la perspectiva de la historia de la humanidad, ¿cierto? Tendríamos que decir, porque sabemos por los libros que Abraham no fue la primera generación, la primera humanidad, según los libros, sobre esta tierra. Sé que con lo que voy a decir en los párrafos sucesivos, los historiadores y arqueólogos se van a unir a los teólogos y escrituristas en contra mía. Los prejuicios y el doctrinarismo no son patrimonio exclusivo de los religiosos, ¿sabía usted? Muchos científicos son tan dogmáticos como los religiosos e igualmente cerrados a toda idea nueva que ellos no hayan visto en sus manuales universitarios. Al decir que Abraham era contemporáneo nuestro, estoy afirmando algo de lo que hoy ya no se puede tener duda alguna. Si se es honesto con los hallazgos que en gran cantidad van saliendo a la luz pública en los últimos tiempos, cuando todavía la ciencia oficial está pasmándose ante los 2 millones de años de antigüedad, supuestos 2 millones de años de los restos humanos que Leakey ha encontrado en el corte de Olduvai en África. Ya hace tiempo que la ciencia marginal y heterodoxa sabe que el hombre es muchos millones de años más viejo que eso, supuestamente. No es lo que yo creo, es lo que Freixedo dice. Hoy por hoy el resto humano indiscutible más antiguo que se conoce es la huella pétrea de un zapato, supuestamente, que es la terminada en punta y con tacón perfectamente reconocible, que está aplastando un trilobites. El trilobite es un crustáceo cámbrico cuya edad puede remontarse hasta los 600 millones de años y 600 millones de años y que desapareció hace unos 400 millones de años. Naturalmente esto es un auténtico pecado mortal para la ciencia oficial, pero la huella descubierta
en 1968 en Antelope Springs, en Utah, en Estados Unidos, sigue siendo estudiada por todo un grupo de científicos sin que los entendidos tengan explicación para ella. ¿Cierto? Un minuto aquí, hermanos, por favor. Para ella. Y en este caso no solo tenemos el dato de la roca en que está incrustada la huella del zapato, bien corroborado por el geólogo Dr. Clifford Burdick de la Universidad de Tucson, Arizona, entre otros, sino que tenemos el importantísimo dato extra del trilobites para reforzar el dictamen de los geólogos. ¿Qué está contando aquí el doctor Freixedo? El tiempo de la aparición de esa llamada revelación. Él está aduciendo aquí pruebas supuestamente científicas de que la existencia de la humanidad sobre la Tierra tiene cuando mínimo 2 millones de años. ¿Cómo es posible entonces que la llamada revelación divina del ser infinito verdadero apenas apareció para la humanidad hace unos 3.000 años con Abraham? Si el hombre ya existe y vive sobre esta Tierra desde hace unos 2 millones de años cuando mínimo. Es la crítica que él está haciendo aquí. El tiempo de aparición en que se dice que apareció sobre la tierra la llamada revelación del ser infinito creador de los primeros hombres también hace 2 millones de años, pero se viene a revelar a ellos apenas hace unos 3.000 años, 4.000 años, cuando se dice que Abraham vivió sobre esta tierra. ¿Sí comprende usted? La contrariedad y la contradicción. Como tantas veces he dicho, si solo tuviésemos este dato y unos cuantos más, habría que pensarlo bien antes de decidirse a admitir teorías tan revolucionarias. Pero cada día los hallazgos de este tipo son más numerosos, debido sobre todo a las excavadoras mecánicas que mueven grandes masas de tierra, desenterrando cosas que de otro modo quedarían por siempre enterradas, y debido a la dinamita que del corazón de algunas canteras de rocas del secundario, del tiempo secundario y hasta el tiempo primario de la humanidad, está sacando a la luz restos humanos y objetos fabricados por el hombre que tienen muchos millones de años. Supuestamente, ¿no? Millones de años. Pero en todo caso más de 4.000, más de 5.000, más de 6.000 años. Tal es el caso del objeto semejante a una bujía del automóvil que fue descubierto en Olancha, en California, y que según los expertos es cientos de miles de años tan viejo, y no cientos de miles, sino millones, es lo que se le atribuye a un florero de plata y de zinc que fue hallado embebido en la roca, a un famoso cubo de acero también, al anillo encontrado por una ama de casa de Chicago también, cuando rompió un pedazo de carbón para la cocina, a un collar de oro encontrado en las mismas condiciones también, a una pequeña vasija de hierro encontrada también dentro de un gran pedazo de carbón del año 1912 por 2 empleados de la planta eléctrica municipal del pueblo de Thomas, en el estado de Oklahoma, etcétera, 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 etcétera. Y en cuanto a huellas humanas, si no tan antiguas como la citada más arriba, haremos mención de las que en 1930 se encontraron en Kentucky Hills, en Estados Unidos, estudiadas por el Dr. Burroughs, jefe del Departamento de Geología del Berea College, 10 huellas completas y parte de otras, pertenecientes al periodo carbonífero, a la era del Paleozoico, supuestamente, alrededor de 250 millones de años atrás, que no sé cómo Freixedo termina de creerse esto tampoco, las que en el siglo XIX se encontraron en la orilla del río Mississippi, pertenecientes por lo menos al secundario, al maxilar también encontrado en 1958 por el doctor Werseler de Basilea en el estrato del Mioceno, en un estrato del supuesto periodo Mioceno, unos 10 millones de años atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este interesantísimo tema de la antigüedad del hombre sobre la superficie de la Tierra y de las diversas civilizaciones separadas unas de otras por enormes cataclismos sucedidos a lo largo de los millones de años que componen la anteprehistoria de la humanidad, es fascinante y de una enorme trascendencia para el tema que estamos tratando. Pero desgraciadamente no podemos profundizar en él porque nos apartaría mucho de nuestra meta final, ¿cierto? Le recomiendo al lector que haga alguna incursión en este campo, entre paréntesis, leyendo por ejemplo autores como Jacques Bergier o Brad Steiger, el campo de los fósiles humanos, de artículos humanos, y que vea el lector, usted y yo, podamos darnos cuenta de los años, de los miles y miles y miles de años que dicen los científicos,
en que esas huellas, en que esos artículos estarían datados, y después comparemos con el tiempo en que se dice en la teología, en la cristiandad, que apareció la revelación escrita al hombre apenas hace unos 4.000, 5.000 años. Y tendrá ocasión de cotejar ciertas realidades insospechadas, usted y yo, con las infantilidades comúnmente admitidas, provenientes tanto del campo religioso como del campo científico. He hecho este pequeño paréntesis para que el lector caiga en la cuenta de que se hace muy extraño que después de tantos miles de años aparezca el llamado Dios, cierto, creador del hombre, con una revelación. Unos se preguntan por qué a los demás pueblos del mundo, incluidos los pueblos contemporáneos o inmediatamente anteriores a los hebreos, no les fue revelado nada, o por lo menos de una manera tan tajante como se lo revelaron al pueblo judío. Hoy día ya los teólogos dicen que Dios se reveló de muy diversas maneras a otros pueblos, entre paréntesis, cosas que hasta ahora se guardaron muy bien de decir, porque la revelación judío-cristiana era totalmente original y única, ¿cierto? Pero a juzgar por las religiones que conocemos bastante bien de muchos pueblos anteriores al pueblo judío, como los caldeos, los asirios, los sumerios, los babilonios, los acadios, los egipcios, los griegos, podemos ver que tal revelación no había existido, o si la había habido, la habían olvidado por completo. Es más, según la enseñanza clásica de la iglesia católica, la cristiana y la evangélica también, todos los dioses de aquellos pueblos eran auténticos demonios. Dejámoslo hasta aquí, hermano, ¿verdad? El tema de los mitos de Semana Santa y el tema mítico de la supuesta revelación escrita del supuesto Dios verdadero de la Biblia apareciendo en la historia de la humanidad. Supuestamente los mismos científicos que defienden a la Biblia 2, 3 millones, 4 millones, 5 millones de años después de haber creado al hombre y después de que el hombre aparece en la tierra. Aparece este Dios creador con una revelación apenas hace unos 5.000 años, 6.000 años, que es el tiempo en que se dice que vivió Abraham sobre este mundo, sobre esta tierra. Usted ve la incongruencia, hermano, usted ve la contradicción, usted ve la sospecha, usted ve la infantilidad, la incongruencia. Usted no lo ve. Yo lo veo muy clarito, justo como lo ve aquí el doctor Freixedo. Los postulados científicos cuando dicen que el hombre vive sobre la tierra desde hace 1.000.000 de años, cuando menos, 2 millones, 10 millones, 20 millones. Y no se ponen de acuerdo los científicos y los historiadores tampoco, aunque historia más pesada la tenemos de hace unos 6.000 años para acá, 7.000 años para acá, es la historia que venimos contando, pero no, la historia no va dando, no se va dando la mano, no se va casando la historia con la ciencia y con los científicos cuando dicen que el hombre del Mioceno, del Pleioceno, del Cienoceico, del periodo tal ya había hombre hace unos 10 millones de años. ¿Sí entiende usted la contrariedad, la incongruencia? Espero que sí, hermano. Porque bueno, hasta hoy o por hoy estamos acá con usted, estoy con ustedes, estoy abierto a sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. Quienes han estado hasta este momento, pues le agradezco, y si no, pues invito siempre. Quien apenas me está escuchando ahorita en este momento, le invito a escuchar el resto de este video en nuestro canal de YouTube y aquí mismo en Facebook, Ministerios Conforme a Su Corazón, durante 30 días más, que cuando Facebook quita los videos, ¿cierto? Pero tenemos nuestro canal y siempre lo ponemos ahí en YouTube, Ministerios Conforme a Su Corazón. Hermano, le mando un abrazo, gracias a usted por su tiempo, espero que hayan tenido una feliz semana. Quienes ya regresamos mañana a trabajar, pues regresemos con fuerza, y gracias por sus bendiciones, sus cariños. A todos quienes me desean el bien, igual yo se los deseo, hermanos. Somos personas de bien. Yo soy persona de bien, yo soy hombre de bien. Tengo una conciencia limpia por la vida. Una conciencia limpia por la vida llevo yo, gracias al Ser Infinito, a mi esposa, y gracias a que siempre hemos sido así, hermano. No tenemos nada que temer. Cuando a mí me amenazan amigos, supuestos amigos, quienes fueron amigos alguna vez, cuando a mí me decían la muerte por Facebook, cuando a mí me dicen, tú te la pasas hablando de Israel, te va a venir el cáncer que le cayó a Chávez, cuidadito, te mueres de este mundo. Igual que Chávez, supuestos pastores, supuestos amigos, recordándote el día de tu muerte, porque todos vamos a morir.
Todos moriremos, pero sale siempre, nunca falta uno, cuidadito. ¿Mm? Y por denunciar los genocidios de Netanyahu y del Estado de Israel, cuidadito, te mueres, un día esto y te cae un rayo, hermano, mire. Yo sigo vivito, como se lo dije a una amiga que me criticó en estos días por Facebook, Paola, si me estás escuchando, yo sigo vivito. Míreme aquí, vivito y coleando y feliz. No me cae el primer rayo de Mahoma ni de Alá. No me cae ningún rayo de Buda todavía, no lo veo. No me cae ningún rayo de Krishna tampoco, ni de Yemayá, ni de Huaycaipuro, ni de Satanás, ni de Tron, ni de Petro, tampoco me cae el rayo de ningún Jesús, ni de ningún Jehová. No me caen, los estoy esperando y no me caen, hermano, yo soy feliz. Tengo mi conciencia limpia, no me meto con nadie, invoco al Ser Infinito sobre mí, para que me proteja en esta hora y a mi esposa y a mi familia, como lo invoco sobre usted, que el Ser Infinito te bendiga, te proteja, te supla, el ser creador de tu alma. El ser creador de mi alma se llama Jesús, Teo. Ok, está bien, como tú lo quieras llamar. Yo no lo llamo Jesús. Como para mí no se llama Jesús, yo no lo puedo llamar Jesús sobre ti en esta hora. Yo igual te bendigo, igual deseo la bendición de la vida, del ser creador de tu alma sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus empresas, todo lo que digas, lo que hoy por hoy representas en esta vida, y que pueda ser sobre todo, tú y yo podamos seguir siendo sobre todo personas de bien, de amor, personas de amor, sin importar nuestra creencia, ¿verdad? Que nos amemos. Usted me va a hablar a mí toda la vida de su Jesús si usted quiere, a menos que usted cambie y comience a salir de toda religión. Usted me va a hablar a mí de su Jesús, yo le voy a hablar a usted de mi ser infinito sin nombre, sin cuerpo y sin nada humano en sí mismo, porque no es humano, según mi comprensión. Si usted comprende que el ser infinito es humano, ok, no hay problema. Igual se le ama, se le quiere, se le respeta. Su opinión no se comparte, obviamente, pero bueno. Un abrazo, hermano, gracias a usted por su tiempo. Gracias a todos los que con amor me soportan y gustan de oírme, que son muchos cada vez más. Gracias al Ser Infinito por eso. Hoy sigo teniendo cada vez más amigos. No voy para abajo en amigos, voy para arriba en amigos y en personas que me aman. Si usted creía de mí lo contrario o otra cosa, pues usted se peló de mí. Como yo quizá me esté pelando con muchos de ustedes en creer que la idolatría, quizá yo me estoy pelando, pero no creo que esté pelado, hermano. Necesitamos salir de toda idolatría, de toda adoración a dioses humanos. ¿En qué consiste la idolatría? ¿Cuál es la definición de idolatría? Ídolos, dioses humanos, que usurpan al Ser Infinito verdadero. Mi Dios no es humano, mi Jesús no es humano. Ajá, no lo es, no lo fue, no lo es, piénsalo bien. Porque un ídolo es un Dios humano. Un Buda, que usted tiene por un ídolo de los budistas, es un Dios humano. El mismo concepto de un Jesús del cristianismo. El mismo concepto de un Mahoma del Islam. El mismo concepto de un Krishna del hinduismo. Un Dios humano. Usted tiene que salir de toda idolatría y de toda religión, de toda invocación a dioses humanos. Con nombre. Porque no solamente que salgas de adorar y de invocar dioses humanos, es que ya no invoques al ser creador de tu alma por nombre alguno. Porque no lo tiene, no existe. Y ya, invocar al Ser Infinito por nombre alguno es idolatría. Lo estás comparando al ser que no tiene nombre con cualquiera que tenga nombre. Estás cayendo en el error. Estamos en el error. Y mientras lo hagamos así, estaremos en error. Hay que tener cuidado, hermanos, con invocación de dioses con nombre, porque todo demonio tiene nombre, pero el Ser Infinito no lo tiene. Es eterno. ¿Cómo tendrá nombre? Si es quien pone nombre a todo lo creado. A él nadie le pone nombre, porque nadie lo creó. ¿Quién te puso tu nombre a ti? Tu mamá, ¿verdad? Tu papá, ¿cierto? ¿Quién me puso nombre a mí? Mi mamá y mi papá, porque de ellos vengo yo. Pero ¿de quién viene el Ser Infinito? El Ser Eterno. De nadie. ¿Quién le pone nombre? Nadie. Sencillamente es el ser inteligente, infinito, creador de todo. Y ya, hasta ahí. No, se hizo hombre después, Teo. Ah, bueno, está bien. Ahí está la religión. Eso es religión. Creer que el ser infinito se hizo hombre después, eso es religión. Y de esos mitos y de esas religiones, tú y yo tenemos que salir. Es mi consejo, es mi pensar, es mi opinión hoy por hoy. Te mando un abrazo
Saludos de mi esposa. Bendiciones. Gracias por su tiempo. Hasta una nueva transmisión.